a continuar con la segunda parte y vamos a entonar primeramente, hermanos, ese precioso himno que dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé. Mi vida di por ti y mi sangre derramé. Por ti morado fui y por gracia me salvé. Por ti morado fui y tú quedas por mí. Por ti morado fui. Celestial mansión, con mi trono de esplendor, de que por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, si todo yo dejé
entrar y hablar en lleno de lo que es el Cordero Pascual. Estábamos hablando un poco acerca de lo que sucedía en la Pascua, ¿verdad? Estábamos hablando que significa pasar por alto, cuando el ángel de la muerte vino y empezó a matar a los primogénitos. Debía de estar la sangre puesta para que no fuese tocado, ¿verdad?, las personas que estaban en el lugar donde estaban los dinteles marcados. Vamos a hablar en este momento un poco acerca, a continuar y hablar del Cordero Pascual. En 1 Corintios 5:7, vamos a buscar la Biblia, hermano. 1 Corintios 5:7. Vamos a ver el versículo, 1 Corintios 5:7. Veamos lo que dice. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, ¿quién es, hermano? ¿Qué es quién? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nos está diciendo claramente que Cristo es para nosotros el sacrificio por el cual se pasan por alto las transgresiones. Porque recuerde qué significa Pascua. Pascua significa pasar por alto, pasar por encima. Lo que nos está diciendo, hermano, ¿verdad? Que Jesucristo, ¿verdad? Por Jesucristo se pasa por alto las transgresiones. Su sangre nos marca delante de Dios y no hay muerte de condenación, ¿verdad? Todo aquel que viene a Cristo ha sido salvo por la gracia del Señor. Amén. Gracias al Señor por esa maravillosa gracia. Bueno, ok. Juan 1:29. Vea lo que dice la Escritura, hablando del Cordero Pascual. Juan capítulo 1, el versículo 29. ¿Ya lo encontraron? Juan capítulo 1, el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, ¿qué dijo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se le llama a Jesús? El Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí tenemos el Cordero figurado. Está el Cordero literal, que era el animalito de 4 patas que se sacrificaba allá en el tiempo de la Pascua, ¿se acuerdan? Pero ahora aquí se menciona a Cristo como el Cordero. El Cordero de Dios, dice la Biblia, que quita el pecado del mundo. Entonces aquí tenemos a Jesús, se le llama Cordero. Dios se proveyó de un Cordero para celebrar la Pascua, por el cual el pecado de todos fuese cubierto. Un Cordero sin defecto, sin pecado, un Cordero idóneo para el sacrificio, el cual es nuestro Salvador. Amén, hermano. Isaías capítulo 53. Dice la Biblia en el verso 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo es el Cordero Pascual de Dios, el sacrificio del cual se proveyó Dios. Como tal se debía de cumplir con las solemnidades de la fiesta, como veremos a continuación en este momento. 6 días antes de la Pascua la Biblia enseña. Ahora vea cómo va a calzar ahora Jesús como Cordero, como el Cordero del Antiguo Testamento. Vamos a ir a un versículo, a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan 12. Veamos el verso 1. Juan capítulo 12, el versículo 1. Note claramente lo que el versículo dice. ¿Ya lo tienen? 12:1. Dice: 6 días antes de la ¿qué? De la Pascua. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto
y a quien había resucitado de los muertos. Entonces Jesús está 6 días antes de la Pascua. Ok, aquí tenemos nuevamente, ¿verdad? Las casillas donde vamos a explicar los días del asunto del Cordero Pascual. La Biblia dice que Jesús estaba el día 9 en Betania, es acá. A ver, fíjese bien, Jesús estaba el 9 de Abril. ¿Dónde estaba? Dice, en Betania. Pero seguidamente dice, hermano, donde fue ungido por la mujer con el perfume. De ahí se acuerda que una mujer, ok. El siguiente día, Jesús viene a Jerusalén y realiza la entrada triunfal, y la gente gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El día 9 de abril, que era la misma semana que se tomaba el cordero para sacrificarlo, Jesús está en Betania el día 9. Ahora, el día siguiente, Él entra triunfante a Jerusalén, donde la gente le dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Y vamos a ir a Juan 12:12 ahora. Ok. Dice que primeramente que el verso 1 decía 6 días antes de la Pascua. Ahora vea usted lo que dice el verso 12. El siguiente día, ya está hablando de otro día, ¿verdad? Grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Que Él entra, ¿verdad? Dice la Biblia, un asnillo, y montó sobre él, y iba montado, ¿verdad? Cumpliendo así la escritura: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Entonces Él entra triunfante a Jerusalén el día siguiente, para que lleve el orden. El día 9 Él está en Betania. Amén. El día 9. El día 10 Él ya está entrando triunfante a Jerusalén. El 10 de abril Él entra triunfante a Jerusalén en el lazo de donde está el día, hablando del día, ¿verdad? Él entra triunfante a Jerusalén en el día. Por eso le ubicamos acá esto, para que usted se ubique que en el día Él entra triunfante y la gente empieza a decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Encontramos a la luz de la Biblia que Jesús realiza la entrada triunfante a Jerusalén el día 10 de abril o Nisan, dando así cumplimiento a lo mandado por Dios de que el cordero debía ser guardado el día 10. ¿Me va entendiendo? En el Antiguo Testamento el cordero se tomaba y se guardaba el día 10. Jesús entra el día 10 de abril a Jerusalén, y de ahí ya no sale sino solo para ser crucificado. Ahora mire qué interesante cómo se va cumpliendo en él. El 9 Él está en Betania. El 10 entra a Jerusalén triunfante y la gente dice: Hosana, y de ahí ya solo sale para ser crucificado. Se está cumpliendo lo del cordero del Antiguo Testamento. El cordero, por así decirlo, Jesús está siendo agarrado, apartado, porque ya pronto venía su sacrificio, que iba a ser poco tiempo después. Okay. Entonces, hasta el día 10 Jesús entra en la ciudad para no volver a salir de ella y ser sacrificado el día 14 entre las 2 tardes. Jesús, hermanos, entra triunfante a Jerusalén. Jesús entra triunfante a Jerusalén. Así. Jesús entra triunfante a Jerusalén, entonces acá. Aquí está en Betania, aquí entra triunfante a Jerusalén, y de aquí pasa este tiempo: 10, 11, 12, 13, 14. Aquí Él ya lo arresta. Y aquí entre las 2 tardes Él muere. Entonces, vemos aquí, y está tomado 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces, hermanos, el 14 era sacrificado. El 14, antes de la celebración de la Pascua, recordemos que la Pascua se realizaba entre las 2 tardes, el 14. Jesús manda preparar el aposento antes de este acontecimiento, la noche del 14 de Abib o Nisan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasarse de este mundo, dice Juan 13:1. Vea Juan capítulo 13, el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora va a notar lo que dice Juan, el capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Marcos 14:12 nos dice que el primer día de los panes sin levadura, sus discípulos le preguntaron dónde quería comer la Pascua. Debemos ver que el primer día de los panes sin levadura es el día 14 de Abib o Nisan, que era el día que se sacrificaba el cordero. En Éxodo 12:18, vea lo que dice. Éxodo 12:18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día cuando. Éxodo 12:18, ¿ya lo tienen? En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes. O sea, desde que lo sacrificaban en adelante tenían que comer panes sin levadura. La fiesta de la Pascua, cuando sacrificaban el cordero, era el 14, entonces entre las 2 tardes. Por lo tanto, sus discípulos prepararon la cena antes de la Pascua. El Señor cena con sus discípulos, les lava los pies. Esa fue una gran lección aquella noche. Todos sabemos lo que pasó. Es declarado aquel que le va a entregar y Judas sale del salón, ¿verdad? Porque va a entregar a Jesús. Luego se instituye la cena del Señor, anuncia la negación de Pedro y por último se va con sus discípulos al Monte de los Olivos, donde Jesús ora y Judas llega con la compañía de soldados y a él lo arrestan, ¿verdad? Entonces él es arrestado. Quiero que vean, hermanos, Mateo 26, versículo 17. Mateo 26, 17.